La historia comenzó con el dragón más fuerte, que había vivido durante miles de años, en una lucha contra una chica humana, que era lo suficientemente fuerte como para al menos darle una buena pelea a un dragón, sin importar la presión aplastante que imponía. El dragón, impresionado, le preguntó su nombre y ella respondió que era Alicia. El dragón se despidió de Alicia, cuando estaba a punto de matarla, y prometió nunca olvidar su nombre. Sin embargo, el resultado de la batalla fue la derrota del dragón, y él le preguntó por qué quería ser tan fuerte hasta el punto de derrotarlo. Alice respondió que esto era algo que debía hacer para poder caminar junto a su maestro algún día. El dragón le preguntó si realmente creía que su maestro era más fuerte que ella, y Alice declaró, sin dudarlo, que todavía estaba en el comienzo de las enseñanzas de su maestro. El dragón milenario no pudo evitar preguntar quién diablos era su maestro y si realmente era humano. Alice confirmó que su maestro era de hecho un ser humano y dijo que el padre de su maestro era el Dios todopoderoso y omnisciente que creó el mundo, y su madre era el gran espíritu que protege el orden natural del mundo. Terminó con el dragón después de decir el nombre de su maestro y siguió su viaje para volverse más fuerte. Mientras tanto, en un lugar rodeado de moderados árboles, montañas y buena luz solar, nuestro protagonista reside en una cueva, lo suficientemente grande como para tener construida una casa en su interior. Este hombre vivía allí y pasaba su tiempo con normalidad, cuando una chica se le acercó y le preguntó si era la maestra espadachín Alice, es decir, el gran santo espadachín Takumi. Sin embargo, Takumi no tenía idea de por qué apareció esta chica y, más sorprendentemente, por qué se inclinó ante él de repente. Takumi intentó decirle que estaba con la persona equivocada, y que no era el gran espadachín, sino simplemente un anciano que se jubiló hace mucho tiempo y vive solo en las montañas. La mujer se rió y dijo que Takumi ciertamente tenía un gran sentido del humor. Pero ignorando esto, Takumi preguntó quién era. La mujer se disculpó y se presentó como la principal discípula de Alice, llamada Laia. Takumi se rió de felicidad al escuchar el nombre de Alice, ya que todavía recordaba vívidamente cuando Alice era una niña pequeña que acogió hace 10 años, justo antes de retirarse como aventurero. Ahora había aprendido por Laia que Alice se había convertido en la espada sagrada. De repente sintió la sorpresa al darse cuenta de que Alice en realidad se había convertido en una santa de la espada, porque lo único que podía recordar de hace 10 años era lo pequeña que era Alice, como un animal salvaje en un calabozo. Y él le enseñó todo, desde cómo hablar hasta cómo sostener un palillo. Laia se alegró de escuchar esto, ya que le confirmó que Takumi era de hecho el maestro de Alice, también conocido como el segundo aventurero más poderoso del mundo. Takumi no esperaba eso. Ella se volvió muy fuerte, pero más allá de eso, tenía curiosidad por saber si Alice realmente era la segunda más fuerte. Esto significaba que debía haber alguien por encima de ella. Luego, le preguntó a Laia si la persona en la cima de la clasificación seguía siendo el gran sabio Nurachi. Laia le dijo que, en realidad, Nurachi había caído al tercer puesto, y que el actual número 1 del ranking mundial no era otro que Takumi, ahora también conocido como la persona más poderosa del universo. Takumi sintió un escalofrío porque ¿cómo podía ser el más fuerte del universo entero? Algo que estaba demasiado lejos para que él pudiera siquiera imaginarlo. Alucinó al caer de rodillas, exclamando negaciones y diciendo que aquello era simplemente una locura, porque llevaba 10 años jubilado. Takumi todavía recordaba cómo se retiró de ser aventurero después de ser despedido de su equipo y había vivido en las montañas desde entonces. Laia sonrió y dijo que se trataba simplemente de que él era humilde, ya que afirmaba conocer todos los logros del gran Takumi. Mencionó que sus logros incluyeron conquistar la gran cueva mazmorra de Alepend, derrotar al antiguo dragón e incluso recuperar la ciudad real de Gravel. También se dijo que el viaje de la vida de Takumi, pasado, presente y futuro, fue considerado el más grande de la historia de la humanidad. Pero Takumi gritó que no sabía nada al respecto. Solo recordaba cazar animales pequeños en las montañas, cultivar alimentos y cultivar campos. Sin embargo, Laia solo comentó que si Takumi no estaba orgulloso de sus importantes logros, entonces realmente era una persona maravillosa. Takumi cuestionó si todavía estaba hablando con él y, además, preguntó si realmente todos estos logros los había logrado él solo. Laia declaró que, según el gremio de aventureros, se dijo que Takumi y Alice estaban juntos en un equipo durante estos eventos. Y Laia mencionó que cada vez que Alice hablaba de todos estos logros, solía hablar de ellos como si Takumi lo hubiera hecho todo él mismo. Takumi se quedó sin palabras al escuchar esto,
porque si Alice, quien se convirtió en la santa de la espada, andaba dando crédito a Takumi por sus aventuras, parecía que Alice quería transmitirle que esta era su manera de pagarle por haberla protegido cuando yo estaba un niño. Pero aún así, Takumi no tenía intención de dejar que esto continuara y decidió bajar de la montaña y decirle la verdad al gremio de aventureros, porque ser el número 1 en el ranking era demasiado para él. Primero le preguntó a Laia qué hacía allí. Laia dijo que aunque su maestra Alice era la más fuerte, todavía era un poco mala enseñando a la gente. Entonces, por eso Laia pensó en acudir a Takumi, el gran santo de la espada, y también el ser más poderoso del universo, para pedirle que le enseñara. Takumi la llamó suavemente y quiso decirle que Alice no era su aprendiz ni nada por el estilo, pero él solo dijo que no aceptaría más discípulos. Simplemente dijo eso para despedirla sin dar muchas explicaciones. Pero para su sorpresa, ella se sentó a quitarse la vida en ese mismo momento, ya que tenía la fuerte creencia de que si él se negaba a aceptarla como discípula, se sentiría completamente perdida y desesperada. Ella le pidió que pensara seriamente y le diera una respuesta. Takumi estaba estancada porque no quería escucharlo sin importar lo que dijera. Así, decidió aceptarla finalmente como su discípula, luego de escuchar a Laia estallar de alegría y agradecerle a Takumi, llamándolo su gran maestro de inmediato. Estaba tan feliz que abrazó a Takumi con alegría, pero él estaba tan débil que su fuerza y el abrazo lo hicieron colapsar de dolor. Más tarde, Takumi recuperó la conciencia y estaba feliz de seguir vivo después de eso, mientras Laia pensaba que el maestro Takumi aún debía estar exhausto por su reciente lucha a muerte contra el antiguo dragón, en la que luchó incansablemente durante aproximadamente un mes. Takumi sabía que si lo abrazaba tan fuerte la próxima vez, seguramente moriría, por lo que le prohibió a Laia tocarlo de ahora en adelante. Laia lo entendió, pero su razonamiento estaba completamente equivocado ya que, según ella, Takumi dijo esto porque su poder debería ser tan grande que podría tener un efecto profundo en ella, razón por la cual debería haber suprimido su poder, obligándose a desmayarse, para detener las funciones de su cuerpo y protegerla. Ella se inclinó y se disculpó por no haber comprendido antes la grandeza de su maestro, mientras que Takumi estaba completamente irritada porque no podía estar más equivocada, pero el esfuerzo de explicarlo fue demasiado, así que decidió dejarlo pasar y de alguna manera sacarla de allí. Por lo tanto, Takumi actuó como si entendiera exactamente lo que quería decir. Takumi tenía el presentimiento de que, más adelante, esa frase se convertiría en la más utilizada en su vida, y en ese momento, incluso podría arrepentirse de no haberla corregido en su momento. Laia, por otro lado, interpretó sus palabras en el sentido de que Takumi no tenía control sobre sus poderes, y también mencionó haber escuchado de Alice que Takumi siempre atacaba con todas sus fuerzas, lo que realmente lo convirtió en la persona más fuerte del universo. Pero todos estos elogios hacia Takumi lo estaban picando como flechas en la poca conciencia que tenía, haciéndole realmente darse cuenta de lo débil que era. Mientras tanto, Laia continuó hablando de cuántos años de entrenamiento, sangre, sudor y lágrimas debió pasar Takumi para controlar sus poderes. Ella le preguntó si podía enseñarle a hacer lo mismo. Entonces, Takumi, que estaba abrumado por la culpa, simplemente se levantó y dijo que ya era demasiado tarde para hoy. Entonces, mañana deberían comer y entrenar. Takumi le pidió que le pelara patatas, pero Laia interpretó incluso esta pequeña tarea como que Takumi la obligaba a entrenar en tareas de la vida real, que en realidad eran un entrenamiento disfrazado. Takumi fingió haber entendido correctamente y, más tarde, este entrenamiento se volvería legendario para la gente. Takumi ignoró todo esto y dijo que estaba pensando en hacer un aguizo de conejo. Luego le preguntó, en primer lugar, si tenía alguna preferencia o restricción dietética, y ella respondió que todo estaba bien para ella. Pero dejando eso de lado, Laia le preguntó a Takumi por qué solo había caza menor, como conejos, para cenar, ya que él simplemente podía cazar presas más grandes, como jabalíes u osos. Takumi la cuestionó seriamente, incluso si cazaras una presa grande, ¿podrías comértela toda tú solo? Mientras que la realidad interna era que Takumi no era lo suficientemente fuerte como para cazar ni siquiera jabalíes u osos. Sin embargo, Laia pensó que Takumi era verdaderamente un santo que no mataría innecesariamente solo para mostrar su fuerza. Recordó haber escuchado de Alice que el padre de Takumi era el dios omnisciente que creó el mundo y que su madre era el gran espíritu que protege la naturaleza. Entonces, era natural para él ser así, pero en realidad, el padre de Takumi era solo un simple dueño de una taberna,
y su madre era la dueña de la posada dentro de la casa donde él vivía en la cueva. Se preguntó qué quería Alice de él al difundir todas esas mentiras, cuando de repente, un visitante inesperado irrumpió en la casa de Takumi con una explosión, y Laya se dio cuenta de que Takumi seguía de pie, a pesar de que no estaba en absoluto preparado para esa explosión. Miró hacia la fuente de la explosión y vio una criatura que parecía una mujer pero tenía alas y cola, y se acercó a ellos con una intención extremadamente mortal. Pero Laya volvió a mirar a Takumi, y éste seguía impasible. Sin embargo, Takumi estaba a punto de perder la paciencia ante la repentina emboscada. Laya entonces cuestionó al invasor quién era ella, pues claramente no parecía ser humana, y la mujer de cuernos y vestido revelador respondió cuestionando cómo podía pertenecer a una raza tan inferior. Luego, se presentó como Choe, hija del rey dragón negro, y afirmó haber ido allí para encontrarse con el humano que derrotó al antiguo dragón. Takumi estaba extremadamente asustado, ya que ella simplemente le preguntó si él era el hombre conocido como Takumi. Choe se repitió, diciendo que era la hija del rey dragón negro y que estaba buscando a Takumi. Sin embargo, señaló a la persona equivocada, Laya, y le preguntó si era Takumi. Laya se negó, ya que no podía vencer a Takumi, y señaló a Takumi, diciendo que él estaba allí. Choe se irritó al ver que Takumi, un humano con poca presencia, simplemente estaba sentado y ignorándola de esa manera. Laya llamó a Choe grosera por decir eso, cuando el maestro Takumi simplemente ocultaba con gracia su fuerza por el bien de ellos. Le advirtió a Choe que tuviera cuidado con sus palabras y no lo desafiara, ya que Takumi siempre hacía lo mejor que podía. Choe exigió que Takumi le mostrara su verdadero poder, por lo que Takumi todavía deseaba que la situación se prolongara mientras estaba ocupado terminando de preparar su estofado. Choe preguntó por qué Takumi simplemente estaba revolviendo tranquilamente el caldo mientras una persona con poder abrumador estaba presente. Laya respondió que era simplemente porque el maestro Takumi ni siquiera consideró la fuerza de Choe con una mirada. Pero en realidad, Takumi ya había renunciado a tener alguna posibilidad de vivir y simplemente se apresuraba a preparar el guiso para tener al menos una buena última comida. Él ya estaba fuera de sí, por lo que Takumi le pidió al azar a Choe que se calmara y comiera algo primero, ofreciéndole comida. Laya y Choe no esperaban que él les ofreciera comida en esa situación, pero a medida que pasaba el tiempo en esa cueva, Choe comenzó a disfrutar de la comida servida por Takumi, y afirmó que era la mejor comida que había probado en su vida. Takumi mencionó que había suficiente comida para más porciones y dejó que Choe comiera más. Y cuando le preguntó a Laya si quería más, Laya respondió modestamente que no quería molestar a Takumi. Pero a Takumi no le importaban las formalidades, así que simplemente la sirvió, diciéndole que era su deber servirla como su amo. Laya realmente pensó que el guiso estaba delicioso y comentó que el maestro Takumi no solo era fuerte, sino también un cocinero increíble. Takumi ya estaba convencido de que pronto moriría, así que le dijo que se callara y siguiera comiendo, y Laya siguió comiendo. Entonces, Choe insinuó si podía hacerle una pregunta, y Takumi simplemente le dijo que preguntara. Pensando que pronto moriría de todos modos, Choe le preguntó por qué pretendía ser débil cuando era tan fuerte. Dijo que desde el día en que nació creyó que el poder debía demostrarse, pero ahora cuestionó esa creencia después de que su abuelo, o el antiguo dragón, perdiera ante él. Ella reveló que su abuelo era un dragón antiguo, que nunca lo había perdido en miles de años, y era conocido como el dragón entre dragones. Pero desde que Takumi lo derrotó, el antiguo dragón ha tenido miedo de los humanos y se ha escondido de ellos. Takumi se preguntó, en ese momento, qué hizo Alice con el antiguo dragón, y permaneció en silencio mientras Choe expresaba sus preguntas sobre por qué escondía tanto poder en ese cuerpo aparentemente frágil, con ese rostro inexpresivo y un aura como la de un simple duende. Añadió que su poder parecía ser el más débil entre todos los aventureros que había conocido hasta ahora. En ese momento, las lágrimas comenzaron a caer de los ojos de Takumi, mientras permanecía en silencio con una sonrisa en el rostro, pues, por dentro, estaba dolorosamente triste al escuchar que él era el aventurero más débil. Pero en ese momento, Laya fue y dijo que una oruga negra como Choe no lo entendería. Mientras Choe se sentía deprimida por haber sido llamada oruga negra, Laya mencionó que se dio cuenta de algo cuando accidentalmente abrazó al maestro Takumi, que si liberaba todo su poder, el mundo estaría condenado. A Choe le resultaba difícil creer que este hombre tuviera tal poder, y Takumi se preguntó sobre su propia existencia por un momento. Si bien Laya afirmó que, desde pequeña, se había entrenado en las técnicas secretas de su clan,
las cuales finalmente le enseñaron a soportar cualquier dolor, afirmó que desde que tocó a Takumi, su corazón no había dejado de acelerarse, y con solo pensarlo, su cuerpo la temperatura aumentó, como si solo un poco del poder de Takumi fuera a destruir su cuerpo. Chloe se quedó completamente sin palabras ante la descripción de un poder tan aterrador, mientras que Takumi no tenía palabras para empezar. Laya continuó diciendo que Takumi no liberó su poder imprudentemente porque los veía débiles e inmaduros, lo que quedó claramente demostrado por las lágrimas que brotaban de sus ojos, que en realidad eran lágrimas de lástima por ellos. Takumi sabía que necesitaba decir algo, o de lo contrario moriría, así que fingió, con cara seria, que Laya tenía razón en lo que dijo, y continuó llorando esas lágrimas después. Chloe pensó que esas lágrimas debían haber salido incluso cuando ese tipo derrotó a su abuelo, lo que significaba que no tenía nada que pudiera ayudarla a ganar. De todo esto, concluyó que no podía ganar y cayó de rodillas admitiendo su derrota. Ese día, se extendió por todo el mundo el rumor de que Takumi derrotó al dragón negro sin siquiera tocarlo. Sin embargo, al irse, Chloe dejó la advertencia de que definitivamente regresaría, mientras se alejaba volando, y Takumi deseaba que ella simplemente se alejara de él. Ahora que logró sobrevivir, Takumi estaba a punto de lavar los platos cuando Laya se ofreció a ayudar a su maestro a encargarse de las tareas del hogar. Takumi se negó y dijo que se estaba haciendo tarde y que debería irse a casa pronto. Pero esas palabras le llegaron como si fueran la cosa más confusa que jamás había escuchado. Y cuando Takumi preguntó si no se iba, hubo silencio por unos momentos hasta que Laya afirmó que, según Alice, un maestro y un discípulo deben permanecer juntos hasta alcanzar la maestría completa. Entonces, Laya tenía la intención de vivir allí con Takumi. Él se negó, ya que no había manera de que pudiera vivir con una mujer joven como ella. Entonces él le pidió que se fuera a casa y volviera al día siguiente. Luego, recordó que ella había mencionado antes su corazón acelerado y su temperatura corporal en aumento, por lo que Takumi consideró acompañarla al hospital del pueblo. Pero Laya se negó y dijo que gracias al poder de Takumi, su cuerpo estaba experimentando cambios extraños que nunca antes habían sucedido. Takumi no entendía de qué tonterías estaba hablando, mientras Laya describía que, de manera extraña, sentía una especie de dolor asfixiante, como si un poder surgiera dentro de ella, y creía que si podía controlarlo, podría volverse más fuerte. Takumi no entendió ninguna de sus palabras, pero le preocupaba que ella pudiera explotar así y, además, todavía se negaba a permitir que una joven viviera con un hombre mayor de 30 años. Pero para su sorpresa, Laya volvió a sentarse, sintiéndose abrumada y sin saber qué hacer a continuación. Fue entonces cuando Takumi renunció a despedirla y le permitió vivir con él. Laya estaba extremadamente feliz al escuchar esto y estaba a punto de abrazar a Takumi nuevamente. Pero esta vez, Takumi logró esquivarlo y sus manos atravesaron la pared de la casa. Ella se disculpó por casi romper su restricción de tocarlo, y Takumi se sintió aliviado de haber escapado ileso. Sin embargo, a este paso se dio cuenta de que su hogar podría correr mayor peligro. Más tarde, Laya repitió que Takumi era una persona increíble, y aunque no la había tocado, su poder fluyó hacia ella e hizo que su corazón sintiera que iba a explotar. Takumi estaba irritado, así que simplemente le dijo que si no podía controlar ni siquiera un poco de ese poder, no tendría futuro. Laya se disculpó por ser incompetente, tras lo cual Takumi afirmó que ya era hora de que durmieran, y le explicó correctamente el lugar donde dormiría y que no debía acercarse a él. Laya le preguntó si podía dormir a su lado, entonces de repente sus ojos se iluminaron y su boca se abrió como si se diera cuenta de algo. Laya dijo que ahora entendía que la razón por la que Takumi no le permitía dormir junto a él era porque, con su poder actual, no sería capaz de soportar la energía que fluía de él. Takumi no podía creer cómo una persona podía ser tan estúpida, pero dijo lo más rápido que tenía, y se fue a dormir de inmediato. Más tarde, mientras dormía a medianoche, Takumi tenía dificultades y le preocupaba perder el control ya que no tenía experiencia con mujeres. Y había una hermosa mujer durmiendo descuidadamente frente a él, lo que abrumaba sus pensamientos y deseos. Pero de alguna manera logró dormir esa noche. A la mañana siguiente, Takumi se despertó y le deseó buenos días a Laya. Notó que ella parecía estar haciendo algo y emitiendo algunos sonidos, y cuando le preguntó, Laya respondió que estaba tan emocionada que no podía dormir mucho y empezó a entrenar temprano, pelando patatas como el día anterior. Takumi se quedó sin aliento por el shock y casi gritó, porque si volvía a hacer eso morirían de hambre durante el invierno,
así que se limitó a pelar una batata al día. Laia razonó que a este ritmo no podría entrenar nada, entonces, ¿qué debería hacer con el tiempo restante? Continuará. Entonces notó que Takumi estaba recogiendo los restos de las patatas, lo que también le pareció a Laia un entrenamiento. Y Takumi simplemente dijo que tenía razón en eso. Sin embargo, estaba tratando de conservar la mayor cantidad de comida posible, mientras Laia de repente buscaba su espada, y mientras Takumi aún recogía los restos, Laia exclamó a alguien, preguntando qué estaban haciendo, y sacó su espada hacia adelante, muy cerca del cuello de Takumi. Takumi se estremeció mientras se preguntaba si se había irritado porque estaba cansada de recoger las patatas sobrantes, pero pronto descubrió la realidad cuando fue recibido por la garra del dragón negro de ayer. Laia exclamó, ¿cómo se atreve a volver aquí? Después de que Takumi le perdonó la vida, y Takumi intentó que Laia retirara su espada, diciendo que Chloe no parecía haber venido allí para pelear. Chloe estuvo de acuerdo en que él tenía razón en eso y dijo que vino allí para informarle algo. Chloe se sentó en un gesto respetuoso y se inclinó ante Takumi, declarando que todos los dragones de su clan habían decidido servirle y que de ahora en adelante deseaba que Takumi los liderara como su nuevo rey. Takumi quedó atónito ante esta afirmación, mientras Laia resopló con orgullo, como si no fuera nada sorprendente. Y ahora, después de eso, Takumi tiene un discípulo que se ha convertido en el más fuerte del mundo, que también tuvo un discípulo poderoso que ahora se ha convertido en su discípulo. Y lo que es aún más problemático, Chloe le juró lealtad y se convirtió en rey de los dragones. Estaba impactado por todo esto y quería rechazarlo todo porque simplemente quería tener una vida pacífica, que ahora se estaba desmoronando ante sus ojos. Takumi todavía recuerda vívidamente cuando, hace 10 años, los compañeros de aventuras de su equipo le dieron la noticia de que lo habían despedido del equipo. En ese momento, el rostro de Takumi estaba perplejo, y preguntó por qué, porque nunca imaginó que esto sucedería. Siempre supo que era una carga para el equipo y, a veces, no podía creer cómo había logrado durar tanto en un equipo sin talento. En su equipo estaban Rick el guerrero, Bats el ladrón y Sasa la clériga, y por último, también había una mujer que tenía una presencia abrumadora. Sin embargo, como Takumi sentía que era una carga, tomó la decisión de empacar sus cosas e irse, incluso en medio de la noche. Sasa le dijo que no necesitaba irse inmediatamente en medio de la noche de esa manera. Luego, Takumi preguntó si realmente estaba bien que preparara una última comida para todos. Inmediatamente les gustó la idea, especialmente a Sasa, quien estuvo dispuesta a aceptar la oferta. Pero entonces, Bats endureció su corazón y le dijo a Takumi que se fuera inmediatamente. Takumi sonrió y agradeció a todos por todo hasta ahora, pidiéndoles que cuidaran de Alice después de que él se fuera. Miró a Alice por última vez y, con una sonrisa de satisfacción, se fue. En ese momento, Bats le dijo a Takumi que dejara ese collar ya que pertenecía a esa vieja bruja, refiriéndose a su compañero de equipo, Nurachi. Takumi accedió a quitarse el collar, pero en el momento en que lo intentó, el collar comenzó a brillar y todos sintieron una sensación de desesperación al darse cuenta de que el collar tenía magia de teletransportación. Bats comentó que esto significaba que Nurachi había estado escuchando todo el tiempo y ahora regresaría en este instante. Bats le pidió a Rick que le ganara algo de tiempo mientras intentaban despedir a Takumi con la excusa de que había sido expulsado. Sasa también dijo que no estaba hecho para ser aventurero, y que se preocupaban mucho por él, y que por eso lo despedían. Takumi todavía no entendía lo que estaba pasando. Luego, se dio cuenta de que todos realmente se preocupaban mucho por él y que, después de todo, la forma en que pusieron excusas para despedirlo fue planeada. Sin embargo, la única persona que no lo permitió fue Nurachi, quien preguntó, con voz alarmada, qué estaba pasando allí. Rick le dijo que expulsó a Takumi del equipo bajo su autoridad y le pidió a Nurachi que lo dejara ir. Sasa añadió que tenía razón y que si Takumi continuaba, podría romperse en este punto sin importar cuántas veces fuera curado. Y finalmente, Bats dijo su opinión de que Takumi era, de todos modos, el más débil de todos, por lo que no podría seguir el ritmo de un equipo de tan alto nivel como el de ellos, y sabía que Nurachi también debería saberlo. Pero aún así, Nurachi se negó a permitir esto, ya que deseaba vivir junto a Takumi, y enfrentar su inmensamente poderosa magia era imposible para los tres. Nurachi les advirtió que se mantuvieran fuera del camino ya que incluso ellos tres juntos serían derrotados, mientras que Takumi se sintió conmovido al ver cuánto se preocupaban los tres por él.
Pero aún era cierto que sus observaciones acerca de que Takumi era inútil y que ni siquiera valía la pena ser considerado una fuerza en el equipo, eventualmente se convertirían en una carga sin la cual podrían crecer. Takumi se convenció a sí mismo de que lo estaban haciendo por él, lo cual en realidad era cierto. Pero luego, les preguntó qué sabían sobre Takumi, cuando solo podían ver la fuerza en la superficie. Les hizo una pregunta, preguntándose si alguna vez pensaron en por qué la poderosa Alice estaba tan apegada a Takumi. Rick rápidamente le pidió a Takumi que se escapara y le agradeció por las deliciosas comidas hasta el momento. Bats y Sasa también dieron un paso adelante para darle tiempo para escapar y nunca mirar atrás. Fue entonces cuando Alice se despertó preguntando dónde estaba Takumi. Luego, Sasa y los demás le dijeron a Alice que Takumi se escapó porque Nurachi lo maltrataba y que era culpa suya. Nurachi se preocupó y trató de calmar a Alice, pero ya era demasiado tarde cuando Alice comenzó a llorar fuerte, lo que fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Nurachi se fuera. Y mientras Takumi escapaba, Nurachi dejó sus palabras de que definitivamente lo encontraría sin importar a dónde fuera, y desapareció, ya que su magia de teletransportación fue cancelada por los gritos de Alice. Ahora, volviendo al presente, Takumi se encontraba en una situación extraña con Laia y Choe sentadas dentro. Choe le dijo que en su clan de dragones, cada raza tenía su rey, y todos gobernaban bajo el antiguo dragón hasta ahora. Por lo tanto, después de que Takumi derrotó al dragón antiguo, el padre de Choe, el dragón negro, tomó el control, pero propuso abdicar del trono a Takumi, ya que había superado abrumadoramente al dragón antiguo. Laia se alegró de escuchar esto y estaba un poco más concentrada en la forma en que Takumi estaba preparando la comida. La atención de Takumi también estaba únicamente en la comida mientras esperaba que se cocinaran los huevos. Choe continuó su conversación seria acerca de que su padre era dispuesto a entregar el trono a un humano. Pero en ese momento, se irritó y le exclamó a Takumi si la estaba escuchando. Hubo silencio por un segundo. Entonces, Laia dijo que ninguno de ellos estaba escuchando, porque su maestro no estaba considerando el momento para ella. Takumi también mencionó que lo último que escuchó fue que Choe vino aquí para informar algo, y eso fue todo, lo que la enojó porque Takumi no escuchó una palabra después de eso. Takumi dijo que la comida era lo primero, por lo que la sirvió en un plato, cuyo olor Laia quedó encantada con la exquisita comida. Entonces, Takumi miró a Choe, prestando ahora un poco de atención. Explicó, brevemente, que era costumbre de su clan de dragones seguir al más fuerte. Luego, como Takumi tenía el poder de superar incluso al antiguo dragón, y no hizo alarde de su poder incluso después de eso, ella lo encontró verdaderamente humilde y modesto, lo que vio como el futuro de su clan de dragones. Entonces, se inclinó con la cabeza hasta el suelo para pedirle a Takumi que se convirtiera en su rey y los guiara hacia un futuro brillante. Pero Takumi sabía que el único futuro era un futuro de desesperación, y sabía que tenía que rechazarlo. Sin embargo, Laia tuvo que abrir la boca y le dijo a Choe que su maestro Takumi nunca dijo que no se convertiría en el rey de los dragones, lo que hizo que Choe pensara que estaba dispuesto. Takumi se sentía completamente agotado, mientras Laia todavía tenía mucho que decirle a Choe, que Takumi no apresuraría las cosas y que el momento en que aceptara ser el rey de los dragones llegaría después de haber conquistado todas las razas del mundo, lo cual realmente se convertiría en un rey absoluto. Takumi estaba sufriendo una docena de infartos al mismo tiempo por culpa de esa estúpida de Laia, y dejó muy claro que no tenía intención de irse, ni estaba interesado en convertirse en un verdadero rey de ninguna manera. También rechazó la oferta de Choe y dijo que todo lo que quería ya estaba allí, y que estaba satisfecho con tener todo lo que necesitaba, dado por la montaña. Le ofreció comida, diciéndole que la vida se realizaba solo con sol, tierra y comida. Choe aceptó, tomó una cucharada del plato y su boca se derritió con el reconfortante sabor, y sintió algo cálido envolviendo su cuerpo. Laia se jactó, diciendo que incluso una oruga negra como ella entendía que con la fuerza de Takumi, incluso el título de rey de los dragones era innecesario. Sin embargo, Choe razonó que ya habían decidido servir a Takumi, por lo que le pidió que al menos tuviera en cuenta que el clan dragón siempre estaría bajo su mando. Takumi fingió ser duro y dijo que lo pensaría, pero nunca en sus sueños esperó que el ejército dragón y un aprendiz fuerte cayeran bajo su mando, haciendo su vida aún más difícil. Entonces, llamó a Laia y Choe, y les preguntó cómo se habían enterado de que vivía allí, ya que no recordaba haberle contado a nadie sobre este lugar.
Laia dijo que acaba de preguntarle a su maestra Alice, y aparentemente Alice entrenó tanto que ahora podía visualizar dónde estaba Takumi y qué estaba haciendo con solo pensar en él. Takumi encontró esto muy aterrador, y luego fue el turno de Chloe de contarle cómo llegó allí. Chloe respondió que solo lo escuchó en el gremio de aventureros, donde preguntaban dónde estaba el aventurero de mayor rango, Takumi. Takumi tenía miedo de pensar que el gremio sabía dónde estaba y no sabía cómo salir primero de ese ranking superior. Entonces, Chloe recordó algo y mencionó que se encontró con alguien que estaba buscando a Takumi. Y para sorpresa de Takumi, ella trajo un objeto traumatizante, el collar, y dijo que pertenecía a Takumi, lo que la ayudó a seguir su rastro por el olor que dejaba en él. Takumi nunca podría olvidar la pesadilla que pasó por ese collar en aquel entonces. Entonces, inmediatamente le gritó a Chloe que recogiera ese collar y lo arrojara lo más lejos posible, pero ya era demasiado tarde. El collar comenzó a brillar y, al igual que el brillo de antes, se trataba de una magia de teletransportación que trajo a Nurachi aquí con su magia. En el momento en que apareció Nurachi, ella hizo un comentario frío, diciendo que los últimos 10 años le parecieron más largos que los miles de años que había vivido, solo porque él se escapó. Laia se preguntó quién era esa persona, ya que era la primera vez que se enfrentaba a la hechicera elfa inmortal, quien una vez fue clasificada como la persona más fuerte del gremio, el gran sabio Nurachi. Lo primero que notó el gran sabio Nurachi fue la presencia de la discípula de Alice, Laia, y la nieta del antiguo dragón, Chloe. Ella cuestionó si ahora eran los compañeros de Takumi. Pero Takumi, por otro lado, quería saber cuál era el propósito de Nurachi al venir aquí. Nurachi le recordó a Takumi sus palabras de no dejarlo ir nunca más. Laia cuestionó qué quería decir con eso, y Nurachi afirmó que era exactamente lo que parecía, que Takumi y Nurachi siempre estarían uno al lado del otro sin importar qué. Laia, asombrada, preguntó si se refería a eso incluso durante la hora del baño, a lo que Nurachi asintió diciendo que, efectivamente, tenía razón, ya que al fin y al cabo todo estaba conectado. Laia le preguntó a Takumi si podía cortar a este gran sabio, al escuchar lo cual Nurachi se sintió provocado y le preguntó cómo una persona se atrevería a desafiarla. Mientras tanto, Chloe planteó un punto importante, la cueva era demasiado pequeña para 4 personas. Takumi preguntó qué quería decir con eso y luego le preguntó a Chloe si de alguna manera ella también planeaba vivir allí. Luego, Chloe mencionó algo que se había olvidado de decir, que como Takumi sería el rey de los dragones, debería casarse con ella según las costumbres para convertirse en el rey de los dragones. Nurachi, satisfecho, comentó que Takumi era ciertamente un verdadero mujeriego, pero que no sería un problema si tuviera varias esposas. Chloe sonrió y mencionó haber oído hablar del gran sabio Nurachi a través de su abuelo, mientras que Takumi, de detrás, se preguntó qué tipo de reunión se estaba llevando a cabo allí. Laia, en cambio, se estaba cansando y decidió cortarlo todo. Takumi quedó estupefacto por su tonta conclusión. Luego, se volvió para preguntarle algo a Nurachi y dijo que necesitaría que ella se fuera, ya que no podía soportar estar más con ella. Takumi pensó que dado que Nurachi era a quien llamaba su maestro, ya que ella también le enseñó los entresijos de ser un aventurero, pero en ese momento, solo quería vivir en paz en esa montaña. Pensó que como habían estado juntos durante tanto tiempo, ella lo entendería. Pero Nurachi sonrió y, con tono amenazador, preguntó si Takumi, entre todas las personas, estaba en contra de que ella estuviera con él. Laia dijo que Takumi fue muy valiente al asumir esto, aunque también estaba dispuesta a arriesgar su vida intentando cortar a Nurachi. Takumi deseó que Laia no complicara más las cosas, mientras que Nurachi enojado le preguntó si realmente estaba seguro de eso, ya que él debería saber qué pasa cuando la desafía. Takumi sabía que no debía dejar que llegara a este punto. Entonces, Laia dio un paso adelante y mencionó que entendía el deseo de Takumi de pelear, pero ella le dijo que la dejara encargarse del asunto. Llamó al gran sabio Nurachi y le declaró que la enfrentaría como discípula de Takumi. Esto despertó el interés de Nurachi al ver que la discípula de Alice estaba ansiosa por luchar contra ella, por lo que aceptó el desafío, mientras Takumi notaba que Chloe estaba calentando. Él le preguntó qué estaba haciendo, a lo que ella respondió que se estaba preparando para luchar contra el sobreviviente, pues tenía muy claro que solo los 3 que sobrevivieron se quedarían allí. Takumi intentó decirles que no podían luchar a muerte, por lo que Laia propuso que fuera una pelea de práctica, sin matar. Con eso, Laia comenzó la pelea, y Nurachi fue el primero en desatar un movimiento mágico mortal.
Chloe se sintió intimidada cuando presenció el famoso ataque mágico del descenso divino del gran sabio Nurachi, mientras que Laia, por otro lado, fue con todas sus fuerzas. Continuará. Pero el resultado llegó de inmediato, ya que Laia fue lanzada con suficiente fuerza como para desplomarse de un solo golpe. Takumi detuvo a Nurachi diciendo que ya era suficiente, y luego le preguntó si celebraría la victoria de Nurachi con un beso. Takumi le dijo que ese no era el caso, y aunque no siempre estarían juntos, le dijo que ella podía venir aquí en cualquier momento, y que también mantendría la campana de transferencia con él como antes, pero con la condición de que ella no lo hiciera. No esperes que él siempre quiera que ella esté allí. Hubo un momento de silencio antes de que Nurachi hablara, diciendo que no había nada que hacer en este caso, pero que dejaría algunos consejos para Takumi, diciendo que Laia en algunos aspectos se parecía a Alice, por lo que esto no duraría mucho. Takumi dijo que entendía esto, después de lo cual se dio la vuelta, diciendo que le gustaba esa parte de él y que no diría nada más y que se iría a casa por el día. Le pidió a Chloe que la cargara de regreso a la casa y se subió a su espalda mientras sostenía sus cuernos, y Chloe le dijo que no los tocara porque era su punto sensible. Mientras tanto, Takumi fue a preguntarle a Laia si estaba bien y ella lo abrazó en respuesta, mientras lloraba. Ella rápidamente se alejó y se disculpó, le moqueaba la nariz, y Takumi dijo que estaba bien ya que Nurachi era un gran sabio que no podía ser derrotado por casi nadie. Laia declaró además que era una tonta sin experiencia y que las palabras de Nurachi la conmovieron durante la pelea. Mencionó que tenía un pasado que no había compartido con nadie, ni siquiera con su maestra Alice, y que Nurachi solo tocó este pasado suyo durante la pelea. Takumi entendió que su pasado probablemente sería una larga historia, pero necesitaba resolver esto rápidamente ya que aún tenía que terminar de cosechar el arroz. Entonces la llamó y le dijo que todo estaba bien, que no necesitaba decir nada porque él ya entendía. Laia se conmovió al pensar que el maestro Takumi había visto todo su pasado con solo una mirada, y repitió su frase común, diciendo que ella lo había entendido correctamente. En realidad, él simplemente no quería escuchar historias pesadas sobre su pasado. Entonces, Laia, que estaba segura de que Takumi conocía su pasado, le preguntó cómo podía cortar los lazos con su pasado. Takumi dijo que simplemente no necesitaba preocuparse por eso y la guió a los campos de arroz, diciendo que mientras uno estuviera en la naturaleza, el pasado parecía algo trivial en lo que pensar. Continuó diciendo que el pasado era como una hoja llevada por el viento. Takumi pensó, mirando a Laia, que ella le recordaba el momento en que acogió a la joven Alice y quería criarla. Pero sintió que debido a que era tan débil, solo terminó frenando a todos los demás, e incluso en ese entonces, no podía aceptar fácilmente su exilio del equipo, por lo que abandonó su carrera como aventurero para escapar de Nurachi. Sintió que ya no podía estar al lado de Alice, porque él era el más débil y podía obstaculizar su crecimiento. Pero cuando Nurachi le dijo que no duraría mucho, como le pasó a Alice, no pudo evitar pensar que Laia también podría verse afectada y retrasada por él. Entonces, aunque sea un poco, deseaba entrenar su cuerpo nuevamente, lo cual era un poco difícil después de haber dejado la carrera de aventurero durante 10 años. Especialmente ahora que su frágil cuerpo se había vuelto aún más débil, tan débil que ni siquiera podía soportarlo. Derrotar aún decidió esperar hasta que Laia aceptara irse. Mientras ella estaba cosechando arroz, y con solo una mirada se dio cuenta de que Laia ciertamente se haría más fuerte por sí sola de forma natural, incluso sin su guía. Así que, al menos por ahora, no quería romper sus esperanzas y trataría de ser un maestro decente. Pero luego Laia comentó que definitivamente ganaría por él. Porque ahora que tuvo la oportunidad de abrazar a Takumi muchas veces, podía sentir un poder mucho más allá de lo que canalizó con lo divino. Takumi simplemente respondió que no necesitaba apresurarse y que debería tomarse su tiempo, y como Nurachi probablemente vendría con frecuencia, la próxima vez tendría que luchar con una fuerza más relajada. Laia estuvo de acuerdo con Takumi, mientras él se preguntaba si Nurachi realmente vendría todos los días ya que él preferiría que ella lo limitara a una vez por semana. Mientras tanto, en el castillo donde se encontraba Nurachi, ella estaba sentada en su trono, cuando un visitante inesperado entró en su castillo. Nurachi advirtió a esta persona que no se atreviera a llevar a Chloe con Takumi, de lo contrario sería eliminada, y esta persona a la que estaba advirtiendo no era otra que Alice, quien tenía una expresión furiosa en su rostro. Nurachi preguntó por qué la miraba así, y luego Alice respondió a la pregunta de Nurachi preguntando por qué tenía la misma expresión de enojo, a lo que Nurachi respondió que eso podría ser cierto,
pero luego notó algo sorprendente a su lado por parte de Alice. Nurachi se acercó a ella con una mirada aterradora, mientras recordaba que la espada que Alice llevaba era la misma que Nurachi le había dado a Takumi cuando era joven, y parecía que Alice había conservado esa espada desde que él la dejó cuando se fue. Nurachi era muy consciente de que el punto fuerte de Alice no era solo su espada, y que ni siquiera era una verdadera espadachín. Era solo su fuerza bruta, que era lo suficientemente fuerte como para que incluso los golpes de Alice fueran lo suficientemente poderosos como para superar de manera impresionante todos los ataques en este mundo. Además, ni siquiera la magia tuvo ningún efecto en Alice. Por lo tanto, Nurachi se limitó a unas pocas tácticas contra Alice. Alice declaró que atacaría a Nurachi e instantáneamente saltó para atacarla. Nurachi quedó sorprendida por su velocidad, pero aún así decidió enfrentarla de frente, con fuertes golpes acompañados de todo su poder mágico. Alice estaba presionando los golpes de Nurachi de manera abrumadora, y luego cambió la trayectoria de su golpe en mitad de la batalla y asestó un fuerte golpe directamente al costado de Nurachi. El puñetazo fue lo suficientemente fuerte como para enviar incluso al gran sabio Nurachi volando directamente contra la pared, creando un agujero a través de 3 paredes e incluso haciendo un agujero de tamaño humano en la cuarta. Nurachi no podía creer que había sido arrojada tan lejos, y todo el poder mágico que había liberado quedó disminuido luego de ese ataque, mientras Alice continuaba caminando hacia ella. Nurachi le preguntó a Alice si le daría el golpe final, y agregó además que debido al daño causado por Alice, no podría visitar a Takumi por un tiempo, ya que necesitaba recuperar su poder mágico para teletransportarse a Takumi. Alice decidió fingir que Nurachi estaba muerta hasta que recuperara su poder mágico y, además, Nurachi le preguntó a Alice por qué envió a Laia con Takumi. Pero Alice guardó silencio y entonces, en ese momento, Nurachi se dio cuenta de que tendría que recurrir a la lectura de la mente. Cerró los ojos para lanzar un hechizo de lectura de mentes, pero de repente sintió una resistencia justo después de leer un poco, y fue lo suficientemente fuerte como para hacerla escupir sangre por la boca. En ese pequeño vistazo a la mente de Alice, no podía creer que una persona pudiera albergar tales emociones mientras mantenía una fachada tan tranquila. Nurachi sabía mejor que Alice vivía únicamente para Takumi y, lo que es más, estaba completamente convencida de que Takumi era un ser mucho más fuerte que ella. Nurachi sonrió al pensar que los desastres nacían y cada uno tenía su propio potencial de daño, pero todavía existían desastres que no tenían límites ni nada que los detuviera. Nurachi y Alice eran como estos desastres, y en ese momento, Nurachi supo que Takumi era el único que realmente podía mantener a Alice bajo control. Nurachi intentó levantarse lentamente, mientras miraba sus pies y recordaba con los ojos de Choe, el momento en que Takumi le preguntó a Nurachi si la espada que ella le dio realmente lo haría más fuerte. Ahora presente, Nurachi le dijo a Alice que se detuviera, de lo contrario terminaría matando a Nurachi. Pero como Alice no mostró signos de detenerse, Nurachi mostró una mirada decidida en sus ojos mientras se preparaba para hacer todo lo posible porque se enorgullecía de ser la gran sabia. Alice avanzó para atacar a Nurachi una vez más. Mientras tanto, Nurachi declaró que Takumi le pertenecía y que no dejaría que Alice lo tuviera, cuando fue golpeada por el ataque de Alice justo en la cabeza, y al mismo tiempo, Nurachi empujó a Alice con sus manos y le lanzó un golpe mágico realmente fuerte. Ataque a Alice desde una distancia segura de Choe. Mientras tanto, Laia se ofreció a ayudar a Takumi a conseguir un poco de leche, pero él dijo que estaba bien y que iría en su lugar. Sin embargo, Laia estaba a punto de irse a una velocidad impresionante, y él le pidió que al menos fuera con normalidad. Takumi decidió darle una lista de cosas que tendría que conseguir, como 2 litros de leche, una espada barata y un escudo. Laia estaba emocionada después de recibir su primera tarea y él esperaba que hiciera todo bien y regresara al mediodía. Sin embargo, cayó la noche y Takumi fue sorprendido por un espectáculo inesperado al ver a Laia tarde, sonriendo disculpándose porque había traído a la vaca entera, una espada en su espalda, junto con una niña. Takumi se preguntó cómo terminó todo así y, por alguna razón, esta chica le resultaba familiar. Takumi recordó haberle dicho que solo comprara leche, pero Laia regresó cargando la vaca entera por alguna razón, y la espada en su espalda parecía un poco sofisticada, además de tener un aura realmente amenazante. Finalmente miró a la pequeña y le dijo a Laia que no era un escudo. Laia también repitió que realmente no era un escudo, como ella sabía. Después de eso, Takumi se preguntó cómo sucedió todo.
Le preguntó a la pequeña cómo se llamaba, y ella respondió, después de pensarlo un rato, que tal vez era Aruno, o tal vez Chiaru. Takumi preguntó si era Chiaru, y la niña asintió con una sonrisa, y Takumi supo el resto por Laya, que encontró a esta pequeña niña que perdió la memoria en la ciudad, y cuando Laya pasó junto a Chiaru, de alguna manera llamó el nombre de Laya, después de lo cual Laya terminó llevándose a la niña con ella. Takumi le preguntó si realmente no sabía nada sobre esta niña, a lo que Laya asintió y dijo que era la primera vez que conocía a la pequeña, pero por alguna razón, sintió como si la hubiera visto antes en algún lugar. Fue entonces cuando la niña llamó a Takumi, y él se sorprendió y se preguntó cómo sabía de él. Luego, Laya mencionó que podría existir la posibilidad de que esta niña fuera su hija del futuro. Y también tuvo una larga explicación para respaldar su teoría. Takumi miró a Chiaru a los ojos y dijo que los buenos niños no deberían ver eso. Y dejando eso de lado, primero mencionó que debían hacer un poco de leche y preparar un poco de sopa de papa para la cena. Luego le preguntó a Laya por qué había traído la vaca entera en lugar de solo la leche. Ella respondió que cuando llegó a la granja fue atacada por duendes y ella los derrotó. Después de eso, los granjeros le dieron una vaca como agradecimiento por la situación, y Takumi pensó que apenas podría derrotar a algunos duendes. Sabía que Laya debía haber derrotado a cientos de ellos sola. Y al final, Laya afirmó que sus acciones eran un reflejo de las acciones de su maestro, por lo que todo el crédito fue para él. Takumi se rió de esto por incluso atribuirse el mérito de algo que no hizo y continuó preparando la cena. Hizo sopa de papa y le dijo a Chiaru que comiera todo lo que quisiera ya que había mucho más. A Chiaru y Laya les gustó mucho la sopa de papa y disfrutaron de la cena hasta que llegó la medianoche. Laya comentó que se sentían como una familia, lo que la hizo preguntarse si Chiaru podría ser su hija del futuro. Takumi señaló que no era posible porque, a partir de algunas observaciones, estaba claro que Chiaru era un elfo, mientras que él era un humano. Chiaru, por otro lado, estaba bien con que Takumi y Laya fueran sus padres, y Laya no perdió esta oportunidad de reconocimiento. Takumi estaba avergonzado, ya que lo obligaban a ser parte de una familia a pesar de ser virgen, y además, Takumi preguntó cuál era el trato con la espada, que parecía bastante cara, y le preguntó a Laya si tenía suficiente dinero. Laya respondió que la espada era muy barata porque era difícil de manejar para cualquier otra persona, y fue entonces cuando Takumi se dio cuenta de que esa espada era la espada demoníaca Soulite. Dijeron que agotaba las fuerzas de quien lo empuñaba y consumía su alma. Takumi se sorprendió de que la espada estuviera allí ahora, mientras que Laya comentó que esa espada no era nada comparada con la espada utilizada por Calibur de Takumi, que fue utilizada por Lady Alice. Takumi se preguntó cuál era ese nombre absurdo y recordó que cuando lo expulsaron del equipo, dejó atrás la gran espada que le compró Nurachi, pero Alice comenzó a usarla, y pronto se llamó espada sagrada, llamada así por la Excalibur de Takumi, y la espada barata que usó de alguna manera se contaba entre las tres grandes espadas sagradas. Por ahora, Takumi le preguntó a Laya si había intentado usar la Demon Sword Soulite, a lo que ella respondió que intentó usarla en la tienda una vez, pero le agotó las fuerzas en poco tiempo y casi muere. Takumi dijo que era peligroso en ese caso y que debería devolverlo, pero mencionó que estaría bien si Takumi lo usara. Entonces, Chiaru llamó a Takumi, como si intentara decir algo, y fue entonces cuando escucharon los sonidos de cientos de duendes justo afuera de su casa. Los duendes los rodearon, mientras Takumi y Laya se sorprendieron porque esto significaba que Laya fue seguida. Takumi le ordenó a Laya que limpiara el desorden ahora, pero ella se disculpó con él porque no podía escribir correctamente en ese momento porque la espada maldita había agotado su poder antes. Takumi entendió que ahora estaban en problemas, por lo que se preparó con la Demon Sword Soulite, mientras deseaba que si iba a morir, Laya debería tomar a Chiaru y huir. Sacó su espada y su poder comenzó a emitirse a su alrededor con una fuerte presión. Takumi pensó que la espada intentaba quitarle las fuerzas, pero la voz de la espada salió de su cabeza con una frase de sorpresa, como si no le creyera. Takumi pensó que esta espada estaba tratando de drenar su fuerza, pero necesitaba poder para salvar a Chiaru y los demás, por lo que necesitaba usar esta espada incluso si corroía su alma. Aunque había escuchado la voz de la espada diciendo que Takumi no tenía ningún poder en absoluto, Takumi se sorprendió, ya que la espada afirmaba que era una espada demoníaca hace siglos. Pero nunca había visto a un humano con poder cero. Mientras tanto, Laya quedó asombrada al ver a su maestro Takumi parado allí como si nada hubiera pasado, mientras empuñaba el devorador de almas.
Ella pensó que esto significaba que el poder infinito de Takumi no podía ser drenado ni siquiera por una espada demoníaca. Takumi simplemente dijo su frase común de que ella tenía razón, mientras que la espada exclamó que eso no estaba nada bien y que debería dejar de jugar o ella se enojaría. La espada explicó que cada ser nacido en este mundo tiene un contenedor, el cual comienza a acumular magia con el tiempo, pero fue una sorpresa porque Takumi no tenía contenedor alguno. Takumi respondió que no tenía idea de eso, mientras la espada actuaba furiosa con él. Laia le preguntó a Takumi, confundida, qué había dicho, y esto le dio la idea de que solo él podía escuchar la voz de la espada, lo que lo hacía parecer un anciano extraño hablando solo. Mientras tanto, los duendes se estaban asustando y Takumi se dio cuenta de que era por el aura de la espada. Takumi le preguntó a la espada demoníaca si no podía derrotar a esos duendes, y el espada le preguntó en respuesta por qué debería ayudar a alguien con cero fuerzas como él. Takumi estaba en un punto muerto, cuando la espada le hizo una propuesta y dijo que había notado que la chica allí, refiriéndose a Laia, tenía un poder considerable. Entonces, si Takumi dejara que la espada drenara parte de su poder con regularidad, tal vez consideraría ayudarlo. Takumi le pidió que prometiera controlar cuánta magia le drenaría, y la espada se lo prometió, ya que no quería dejar escapar una oportunidad tan buena. Entonces, Takumi estableció un contrato con la espada demoníaca, y la espada dijo que lo resolverían rápidamente. Luego, la espada liberó la magia Dark Dragon Inferno Blast, que era una magia poderosa en sí misma. La espada le dijo a Takumi que gritara el nombre de este movimiento especial, pero él se negó, diciendo que sonaba tan ridículo que no podía soportarlo. El ataque fue excesivo para los goblins, ya que provocó una explosión loca que derribó a cientos de ellos con un solo golpe. Laia esperaba algo así de Takumi, y le pareció impresionante cómo lanzó este fuerte ataque sin hacer ningún movimiento ni gritar algún gran nombre, lo que significa que para él esto era algo sencillo. Pero Takumi, que temblaba en sus piernas, afirmó que ella tenía razón, después de lo cual la espada demoníaca le pidió a Takumi que cumpliera su promesa. Takumi sabía que necesitaba hacer esto, así que llamó a Laia y le dijo que era patético ser drenado por una espada tan inferior. Se disculpó por ser incompetente y admitió que su poder no era nada comparado con el de Takumi, como si fuera solo un insecto. Sin embargo, Takumi conocía el punto doloroso, él en realidad era el insecto, y sollozó mientras le pedía que entrenara con esa espada y le permitiera drenar su poder una vez al día. Se sintió honrada de ser parte del segundo entrenamiento impartido por Takumi. Entonces, Chiharu le dijo que aún no habían terminado, ya que más duendes aparecieron nuevamente afuera de la cueva. Y esta vez, Takumi se sorprendió al ver que había muchos más duendes que antes. Intentó invocar la espada demoníaca, pero esta respondió que la sesión de hoy había terminado, lo que significaba que Takumi realmente había terminado esta vez. Mientras se preocupaba por su vida, de repente un gran sonido vino detrás de los duendes, y cuando Takumi miró para ver qué era, descubrió que un enorme dragón había aparecido allí, creando otro problema más antes de que pudiera salir del anterior. Sin embargo, el dragón rugió fuertemente, exclamando cómo se atrevían algunos monstruos estúpidos a atacar en presencia de su rey Takumi. Takumi se dio cuenta de que este dragón era, de hecho, Chloe en su forma de dragón, y se transformó en su forma humana para informar que había corrido allí poco después de recibir informes de que el ejército de duendes estaba invadiendo la montaña. Takumi le preguntó cómo sucedió esto, ya que ahora debería haber menos duendes ahí fuera. Chloe afirmó haber escuchado el rumor de que Takumi derrotó sin ayuda a una enorme horda de duendes en la ciudad de abajo, cosa que en realidad hizo Laia, cuando protegió la finca. Y por eso, ahora el rey Goblin lidera su ejército para derrotar al peligroso Takumi. Chloe también mencionó que su linaje de dragones bajo Takumi estaba luchando contra los duendes afuera. Pero aparentemente había demasiados duendes y se estaba volviendo difícil lidiar con todos ellos a la vez, incluso para ellos. Takumi entendió que los dragones estaban ayudando mucho al mantener a raya a los duendes. Y ahora, su única salida era derrotar al rey Goblin. Pero Chloe expresó que incluso con la fuerza del clan dragón, todavía no podían localizar la posición del rey Goblin. Takumi recordó que el rey Goblin podía usar magia para transformarse en lo que quisiera, así que miró a su alrededor y sus ojos se fijaron en Laia. Laia, por su parte, le dijo que su poder ya estaba totalmente recuperado, y que aunque fuera una molestia, ella ayudaría a eliminar a todos los duendes que había por ahí. Takumi señaló que Laia solo quería causar problemas. Intentó negarlo, pero Laia claramente estaba ansiosa por salir a la batalla.
Ella cargó su golpe divino y salió para atacar al ejército de duendes, quienes fueron diezmados por cientos con un solo golpe de ella. Mientras causaba caos afuera, Takumi le preguntó a Chloe si pensaba que el rey Goblin estaba mezclado con ese ejército. Chloe no podía hacer eso, ya que había demasiados duendes allí, y además, tendría que preguntar si Takumi notó algo sospechoso. Takumi pensó por un momento y le mostró la espada demoníaca, diciendo que esta espada maldita en realidad habla, lo cual le pareció sospechoso. Chloe le dijo que no era posible que fuera el enemigo, pues algo ya estaba sellado en esa espada. La espada juró que estaba terminada, mientras Chloe simplemente se encogió de hombros y dijo que era impresionante que Takumi fuera capaz de empuñar una espada que consume suficiente poder y que no puede ser empuñada por nadie más. La espada demoníaca también era aterradora. Entonces Chloe se la señaló a Chiaru y le preguntó quién era. Takumi le dijo que Chiaru no podía ser el rey Goblin, pero Chloe todavía tenía una idea sobre ella. Chiaru intentó evitar que Chloe revelara su identidad, mientras Takumi y Chloe permanecían allí, atónitos, junto con la vaca de antes. Entonces Takumi recordó que Laia trajo 3 cosas hoy, la espada maldita, Chiaru y, por último, la vaca. Entonces, de repente, Chloe vio una luz brillante que venía detrás de ellos y la vaca la arrojó contra la pared de la cueva. Takumi la llamó por su nombre con preocupación. Entonces escuchó el sonido de la vaca, que se estaba transformando en su verdadera forma. Y en realidad, fue el propio rey Goblin, Husrak, quien encontró digno de elogio que Takumi hubiera descubierto su identidad de esa manera. Sin embargo, a Takumi le preocupaba más que, dado que la vaca resultó ser el rey Goblin, significaba que en realidad había bebido la leche del rey Goblin. La espada demoníaca informó a Takumi que este rey Goblin era bastante fuerte. Takumi le preguntó si podía ayudarlo. La espada maldita dijo que no sería posible ya que Takumi solo podía liberar su energía una vez al día. Mientras tanto, el rey Goblin no esperaría para atacar a Takumi y ver si realmente hacía honor a su nombre. Takumi saludó casualmente al rey Goblin mientras estaba realmente asustado por dentro. Ya había oído hablar de las historias sobre el rey Goblin, porque desde la antigüedad, los goblins nacían como las criaturas más débiles, y si hubieran permanecido así, habrían perecido hace mucho tiempo. Sin embargo, debido a que son los más débiles, los duendes han desarrollado una mayor sensación de peligro que cualquier otra criatura, lo que los ha llevado a adaptarse a diversas situaciones a lo largo del tiempo con una simple determinación de sobrevivir. Y a lo largo de miles de años, los goblins adquirieron conocimiento y fuerza, y finalmente surgió de la raza un rey goblin con el objetivo de convertirse en el rey goblin más fuerte, y buscaba nunca ser derrotado. El rey duende comentó que su viaje fue verdaderamente un cuento para enseñar a los niños el valor del esfuerzo y la perseverancia. Takumi admitió que reconoció que la leyenda de las historias estaba ahora justo frente a él. El rey Goblin se conmovió un poco al escuchar la historia de su vida, pero dejando eso de lado, estaba más interesado en tratar con Takumi ya que tenía curiosidad por saber qué tan fuerte era el legendario aventurero número 1 y el más fuerte del universo. Takumi simplemente dijo que no era nada especial, pero el rey Goblin pensaba aún más en él ya que estaba usando su magia antigua pero aún no podía percibir con precisión la fuerza de Takumi. Esta era la primera vez que se encontraba con un ser así, mientras que en realidad, para empezar, Takumi no tenía ninguna fuerza. Fue entonces que alguien señaló con el dedo, diciendo que había pasado mucho tiempo desde que tuvieron la oportunidad de pelear así, y la persona concentró un fuerte hechizo mágico y lo lanzó hacia adelante. Takumi se sorprendió por el repentino giro de los acontecimientos, y el rey Goblin también se emocionó al descubrir que había un sabio presente allí. El sabio resultó ser Chiaru, y Takumi pudo ver que había una conexión entre Chiaru y Nurachi. Sin embargo, Chiaru dijo que no tenía tiempo para explicar las cosas ahora y continuó usando su rayo de aura destructiva dispersa. Después de ver el ataque acercándose al rey Goblin, Takumi estuvo más seguro de que, de alguna manera, Chiaru estaba relacionada con Nurachi. Chiaru, por otro lado, le asestó un duro golpe al rey Goblin, e incluso la cueva sufrió un poco de daño debido a la pelea. Takumi preguntó esperanzado si todo había terminado, luego la espada maldita le dijo que aún no había terminado. Y le dijo a Takumi que la niña de allí casi se había quedado sin energía mágica y que ahora estaba luchando. Takumi se sentía presionado porque no podía abandonar a una niña y huir solo porque no tenía sentido vivir una vida así. Decidió atacar al rey Goblin solo, y al ver esta caballería hizo suspirar a la espada maldita, decidiendo darle un servicio especial solo por esta vez, ayudándolo.
La espada maldita activó su magia y, de repente, múltiples esferas de energía oscura hechas de magia se extendieron desde Takumi a toda la cueva, rodeando al rey Goblin por todos lados. El rey duende pudo sentir el peligro de este movimiento y se encontró en problemas. Fue entonces cuando Chloe gritó fuerte y salió corriendo del lugar donde fue golpeada. Laia le declaró a Takumi que limpiaría todo lo demás para que él pudiera luchar sin interrupciones. Ahora, Chloe y Laia se unieron a Takumi y fue una pelea de 3 contra 1 contra el Rey Goblin. El Rey Goblin levantó las manos, afirmando que no podía hacer nada más aquí. Comentó que era increíble cómo tantos guerreros increíbles seguían reuniéndose alrededor de Takumi, como el sabio Chiaru, la discípula del dios dragón Choe, la mujer espada divina Laia y, por último, podía sentir a alguien más, el más irritante de todos. Era la presencia de Alice, que estaba lista para derrotar a ese rey goblin cuando quisiera. Takumi también empezó a sentir un ligero escalofrío, pero no se dio cuenta de la presencia de Alice. El rey goblin ya sabía que era imposible llegar a los más fuertes del universo sin derrotar primero a todos estos increíbles guerreros, por lo que declaró que se retiraría por el momento. Se infló y de repente hizo una brillante ilusión que tomó a todos por sorpresa. Laia rápidamente señaló que el rey duende estaba huyendo, y ella y Chloe lo persiguieron. La espada maldita le preguntó a Takumi si no iría tras él, pero él se negó, diciendo que estaba bien allí porque, en primer lugar, no podía correr a esa velocidad. Sin embargo, Takumi escuchó una voz que decía que era aterrador que Takumi fuera el primero en evitar su carta Ultimate Triumph, y el dueño de esa voz no era otro que el rey Goblin. Takumi comprendió de inmediato que los demás estaban persiguiendo un señuelo y que él estaba allí con el verdadero rey Goblin. Pero para su sorpresa, el rey Goblin se rindió después de convencerse de que Takumi estaba en un nivel mucho más alto de lo que pensaba, y le pidió a Takumi que siguiera adelante y le diera el golpe final. En ese momento, Takumi se sintió más cansado que nunca mientras miraba la luna, preguntándose por qué su vida se alejaba de la paz. Y así, la feroz batalla contra el rey Goblin terminó de repente, y él simplemente liberó al rey Goblin. La espada maldita le preguntó si no iba a terminarla, pero Takumi no vio el sentido de eso ya que parecía que el rey Goblin no volvería. La espada maldita le decía que estaba siendo demasiado débil y que no podría sobrevivir así, lo que significaba que tendría que protegerlo un poco. Takumi preguntó qué decía la espada y ella lo negó, diciendo que no era nada. Takumi se dio cuenta de que ahora, con el tema de los duendes resuelto, todavía quedaban muchos problemas, como el misterio de Chiaru, la herencia del título de rey de los dragones, el entrenamiento ligero y la espada mágica. Se preguntó qué pasaría con él debido a que estos casos se acumularan, y con solo mirar el estado de sus piernas temblorosas, supo que estaba a punto de perder el control.